Entre Chozos y Cañadas, un podcast de la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto. Hoy nos adentramos en un sector que, aunque menos conocido, está en pleno crecimiento y ofrece interesantes oportunidades dentro de la ganadería de selección. Hablamos de la helicicultura, o lo que es lo mismo, la cría y el engorde del caracol. Para ello contamos con José Antonio Marcelo, de la Asociación Nacional de Cría y Engorde del Caracol, ANCEC, que nos va a ayudar a entender mejor el presente y el futuro de este sector que poco a poco se va abriendo en camino en nuestro país. Buenos días, José Antonio, ¿qué tal? Muchas gracias por estar Buenos aquí días, con Tania. nosotros. Gracias a vosotros por interesaros por nosotros. Bueno, vamos, como ya hemos dicho en la introducción, vamos a centrarnos un poquito en la helicicultura. Así que vamos a empezar pues, por lo más básico. ¿Qué podríamos decir que es exactamente la cría y el engorde del caracol? Claro, la cría y engorde del caracol, bueno, ya sabes que licicultura es una palabra que viene del latín, que es la cría del caracol, y piensa que es un sector que relativamente es joven, pero que es muy antiguo a la vez, porque piensa que desde el tiempo de los romanos, ellos consideraban el caracol la ostra de tierra y un producto de delicatessen, ahora que hablamos tanto de productos que son gourmets, ¿no? Entonces ellos siempre habían intentado criar el caracol y desde hace más de 2000 años se intentó y es exactamente el sacar un rendimiento económico de un producto parece tan sencillo y tan simple como es un animal tan pequeño como es el caracol. El hecho de la licicultura y más de la licicultura moderna, es intentar buscar unos parámetros técnicos y unos parámetros estándares para poder criar el caracol y sacar un rendimiento económico. ¿Y cuál sería el peso actual de la helicicultura en España? Bueno, tenemos que marcarlo siempre en dónde estamos, ¿no? Hoy en día la agricultura, la ganadería en España, pues ha variado mucho durante los últimos decenios, ¿no? Y por desgracia, pues cada día pues nos está costando más tener rentabilidades y por desgracia muchas veces estamos superviviendo gracias a las subvenciones, ¿no? Pero las subvenciones, piensa que no nos suponen ninguna seguridad, porque cualquier día pueden ya desaparecer. Necesitamos tener explotaciones agrarias rentables por sí mismas, ¿no? Entonces, sabéis que últimamente, en los últimos años, se están intentando potenciar nuevas alternativas a la agricultura. Hablamos de productos ecológicos, denominaciones de origen, por ejemplo, granjas de avestruces hace unos años. Ahora también se está hablando de granjas de insectos y los caracoles estamos puestos como nuevas alternativas que intentamos hacer que la explotación agraria sea rentable por sí misma, independientemente nos lleguen o no nos lleguen ayudas. Aquí es donde tenemos un encaje y tenemos un peso. Evidentemente, el peso específico es muy importante por lo social, porque hemos de buscar nuevas alternativas a las empresas familiares agrarias. Nuestras empresas son familiares, la mayoría de empresas no son grandes empresas, no son como ahora está tanto de moda, macro granjas, ¿no? Son pequeñas explotaciones y pequeñas actividades que te ayudan a que tu explotación sea rentable. Yo creo que el futuro no está en dedicarse simplemente y especializarse simplemente a una actividad, sino en tener diferentes actividades. Es decir, tener diferentes patas en esa mesa que haga que la explotación sea más fuerte. Pensar que si ponemos todas las manzanas en el mismo cesto y esas manzanas ese año van mal, pues nos vamos a arruinar. Sin embargo, si tenemos diferentes ingresos, por ejemplo, podemos tener una granja de caracoles que también tenga olivos, que también tenga, por ejemplo, conejos, y eso hará que, por ejemplo, pueden ir muy mal las manzanas ese año. Pero si nos van bien los caracoles, pues nos va a ayudar a resistir. Hemos de tener diferentes fuentes de ingreso que nos hagan más resistentes. ¿Que después llega la subvención? Perfecto, miel sobre hojuelas. Pero si no llega, no nos peligra la viabilidad de nuestra explotación. Hemos de intentar ser viables por nosotros mismos. ¿Qué papel desempeña la asociación en el impulso del sector y en el apoyo a los helicicultores? Bueno, yo creo que las asociaciones son muy, muy importantes. Desgraciadamente, también no tenemos un sentimiento asociacionismo. Yo siempre me quejo de que la gente recurre a las asociaciones cuando les hacen falta, un poco para apagar fuegos. La asociación y su principal función es estar al servicio de quien la paga y de quien la sostiene, que son sus socios.
Y por tanto, la gente se tiene que implicar más, porque no dejamos de ser una herramienta de vertebración de los sectores. Y a veces hemos de diferenciar nuestros deseos a nuestras realidades. Y a veces las realidades no nos gustan, pero son las que son y tenemos que jugar con ellas, ¿no? Por tanto, la asociación tiene una función principal de estructuración de lo que es el sector, de vertebración del sector y también de ser de correa de transmisión. Es decir, nosotros, por ejemplo, si estamos en la federación, en la Real Federación vuestra, y es muy importante, tenemos que tener una estructura para ser más efectivos. Hemos de ser conscientes de que somos muy pequeños. Nuestra realidad es la que es y, sin embargo, la unión hace la fuerza. En este caso, con vosotros es fundamental. Nosotros llevamos más de 20 años siendo socios de RFAGAS y es importantísimo. En este caso también son correos de transmisión con la administración. Evidentemente la administración a veces nos quejamos de ella, que si funciona, si no funciona correctamente, pero la administración no sabe la realidad de nuestro sector. Nosotros tenemos que saber transmitir esa realidad y no transmitir problemas, sino transmitir soluciones. Evidentemente no nos van a dar soluciones porque no conocen nuestra realidad. Hemos de trasladar esas soluciones y que esas soluciones sean viables. Hay que tener en cuenta una cosa, porque a veces nosotros en las reuniones la gente propone soluciones a veces muy imaginativas, pero han de ser, se puede decir, encajables a lo que es el corpus jurídico, ¿no? Pensar que estamos dentro de lo que es la Unión Europea, ahí es algo muy complejo, pero han de ser cosas que sean después viables para hacer normativa. Evidentemente no van a hacer posiblemente una normativa exclusivamente para la agricultura, por tanto hemos de ser muy conscientes de lo que nos pueden dar y lo que no pueden dar. Pensar una cosa, y es muy importante, a veces pedimos cosas imposibles y eso lleva a la frustración. Por tanto, cuando nosotros planteamos soluciones, se han de plantear soluciones que sean viables para, evidentemente, tener esa fuerza para la hora de negociar. Evidentemente, a veces se nos dicen, no hay recursos. No es verdad. A mí, cuando me dices, ve usted, habrá prioridades, pero recursos hay muchos, porque nosotros los estamos viendo diariamente. Entonces, a veces no se trata solamente de recursos, no se trata de pedir subvenciones, sino que en el marco que estamos enmarcados funcionen correctamente y que reflejen la realidad. A veces cualquier tontería que nos puede parecer, pues a veces nos complica la vida. Pero sí que es verdad que el agricultor tiene una realidad que nos tiene que transmitir y nosotros tenemos que tamizar esa realidad para hacerla, pues se puede decir, transmitirla en documentos. Y eso a veces no es sencillo. Yo siempre digo que es muy importante lo que es el trabajo con los profesionales de las administraciones y con otros vínculos que se tienen, ¿no? Con otros sectores. Por ejemplo, comentaba el tema de la Unión Europea. A veces se hablan de que si son la competencia, son compañeros definitivamente, un francés, un polaco, un alemán, en el fondo tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Entonces es mucho más efectivo saber su realidad y posiblemente unir fuerzas porque seguro que vamos a llegar a un acuerdo, porque seguro que realmente no somos tanta competencia como a veces nos quieren hacer creer. Al final, siempre tener los pies en la tierra y la cooperación es lo que más ayuda. Podríamos dejar así el resumen de este mensaje, ¿no? Sí, fundamentalmente. Y aparte que la gente sea consciente de nuestra realidad y que no podemos pedir lo imposible. Tenemos que pedir, a ver, todo es posible siempre y cuando se haga correctamente. A veces si pedimos a las bravas una cosa, pues evidentemente se nos van a decir que no. A veces el no tiene que ir siempre acompañado, así no. Tiene que ser de otra manera. Todo es posible, evidentemente. Y hemos de ser conscientes de que la alimentación hoy en día, el sector agrario, el sector agropecuario, tendríamos que relacionarlo más con el sector servicios que con el sector de alimentación. ¿Por qué? Porque hoy en día, por suerte, estamos en una sociedad desarrollada y en día el comer, no os diré que esté garantizado, pero sí que hoy en día sobra absolutamente de todo. El comer hoy en día es un placer. Y la gente donde se gasta el dinero en una sociedad desarrollada posiblemente sea en el sector de la restauración, el sector de ocio. Aquí es donde creo que tenemos que nuestro encaje, como mínimo en la licicultura.
Pero si todo está basado en reducir costes, llegará un momento que no somos competitivos. Hemos de ser conscientes de que nuestro gran coste es el coste laboral. Y el coste laboral, por suerte tenemos, la gente está cobrando unos sueldos que en otros sitios donde vienen los alimentos no cobran. Tenemos una gran suerte. Es decir, porque tenemos ese nivel de vida. Por tanto, quizás tengamos que hacer otra cosa y quizás tengamos que poner el foco en otro sitio. Es decir, si queremos que nuestros productos se valoren, tendremos que enfocarlo en el sector de lo que es el ocio, el que la gente valore, que la gente no le importa gastarse en un restaurante un buen producto y que se lo expliquen. En el día a día posiblemente estamos más dispuestos a mirar más el precio, pero sí que es importante tener en cuenta en todo esto. Porque si no lo tenemos en cuenta y vamos simplemente a oferta, demanda y bajar costes, no vamos a poder competir con un país tercero, evidentemente. Y tampoco podemos decir, no traiga usted los productos, pero tampoco venga usted. Entonces, hemos de ser conscientes de nuestra realidad. Y es importante si queremos que el sector agropecuario pues, crezca. Los caracoles, y más importante, tiene un valor muy importante aquí, porque es una actividad más que puede servir y tenemos que relacionarla en el tiempo de ocio como pueden ser las caracoladas, las calzotadas, que están mucho relacionados en las fiestas populares. Aquí es donde tenemos que poner énfasis y hay que hacer productos de calidad. A veces nos basamos, y yo creo que es un gran error, en el tema que es de aquí. Bueno, el que sea de aquí no es un valor añadido. El que puede ser caca de aquí y no deja de ser caca. Hablando mal, hemos de hacer calidad. Al consumidor no podemos engañarle. Si hemos de hacer calidad, hemos de garantizar esa calidad. Es importante que sea de aquí, es algo de un vuelo muy corto, muy corto. Hemos de hacer una calidad y la gente está dispuesta a pagar esa calidad. Pero simplemente porque sea nuestro, como dice Dios, no significa que sea de calidad. Entonces, hemos de poner ese énfasis en la calidad, en los productos que hacemos, esa calidad organoléptica sea diferenciada y que la gente esté dispuesta a pagar. Porque la gente hace el esfuerzo un día. El segundo día el consumidor no hace ese esfuerzo de solidaridad. Es decir, queremos ser conscientes de esto, de que las palabras bonitas y el políticamente correcto está muy bien, todo esto, pero el día a día es mucho más duro y el mercado es muy duro. Ya centrándonos más en lo que es propiamente la cría del caracol, ¿qué razas o variedades se crían principalmente en nuestro país y qué criterios se siguen para seleccionarlas? Claro, nosotros cuando comenzamos la agricultura moderna, yo comencé hace 30 años, parece que hace 2 días, pero hace 30 años, y siempre nos quisimos basar en que nosotros no somos los amigos de los caracoles, somos los productores de los caracoles y este producto tiene que ir al mercado. Por tanto, tiene que haber un criterio económico. ¿Y cuál es nuestro mercado doméstico? ¿El mercado español? Pues no. Estamos en la Unión Europea. Podríamos traer un producto desde Finlandia hasta aquí sin pasar una frontera. Eso es una maravilla para la gente que hoy en día no es vivido con fronteras, pues evidentemente no lo conocéis, pero el que podamos poner un producto de un sitio a otro y las personas puedan moverse, eso es un tema que la gente no valora y es algo que hay que poner en valor. De hecho, cuando nosotros empezamos, ¿qué caracol hemos de hacer? Pues evidentemente un caracol que no solamente se consuma aquí, sino se consuma en otros sitios y podamos facilitarnos esa labor de crecer como sector. Como os he comentado, comemos caracoles por cuestiones culturales. Y entonces es una herencia de los romanos y solamente comen caracoles la dominación romana, es decir, los países del Mediterráneo. ¿Qué alimento más mediterráneo? A veces hablamos de la dieta mediterránea. Pues ¿qué alimento más mediterráneo que el caracol? Que solamente se comen en la parte mediterránea. Los países anglosajones, los países germánicos, no comen caracoles. En su tradición cultural no tienen esa tradición. Por tanto, no podemos pretender vender caracoles o a priori no son nuestros consumidores que se podría decir que tipo para poder consumir nuestros caracoles. Entonces, dicho esto, el único caracol con un mínimo común denominador de consumo en todos los países es el Lesa spersa Müller, que nosotros aquí en Cataluña le llamaríamos el caracol bové, y es una especie
que se consume en Francia, Portugal, Italia, España, Grecia, incluso la parte, la ribera sur del Mediterráneo. Pensar que los países musulmanes, por temas religiosos, pues no podrían comer caracoles, porque ellos es un animal que se arrastra, pues sean impuros, ni los musulmanes ni los judíos. Pero en Marruecos se comen muchos caracoles, porque ha podido más la cultura que la religión. Realmente ellos, la tradición ha podido más ahí. Entonces ellos, los bereberes, comen muchos caracoles, ellos hacen un poco un componente mental y la última semana os tienen suspendido para que no toquen tierra, pero se comen muchos caracoles. Pero nos vamos a centrar en la parte, en la Ribera Norte, que es donde tenemos un poder adquisitivo más importante, ¿no? Por tanto, ¿qué caracol hemos hecho? Este caracol, porque nuestro mercado doméstico es todos estos países que realmente consumen caracoles. Podríamos hacer un caracol muy local. Por ejemplo, en Andalucía se hace el caracol chico que llamamos, o por ejemplo la cabrilla, pero son caracoles que son caracoles muy locales, por tanto se comen allí. O por ejemplo, en Francia está el Elisa espesa máxima o el caracol de Borgoña, es un caracol muy grande, que ese caracol tiene un consumo allí. Pero si nos lo traen aquí a España, no nos lo consumimos. O por ejemplo, en España os comentaba este caracol que hay en Andalucía. Si este caracol que hay pequeño en Andalucía nos lo traen en Cataluña o nos lo traen en el País Vasco, ya no se consumen. Por tanto, si hacemos un caracol local, tenemos un mercado muy local. Este caracol que estamos criando, que es el Elisa Müller, es un caracol que podemos llevarlo sin ningún esfuerzo de difusión a cualquier mercado europeo consumidor de caracoles. Es importante esto, porque si tenemos que hacer crecer un sector, tenemos que tener un potencial de crecimiento. Pensar que en España hay más de 550 especies diferentes de caracoles catalogadas. Especies, de cada especie está su raza. Por tanto, en las razas nosotros solamente estamos trabajando con una raza muy concreta, que es esa empresa Müller. ¿Y qué criterios hemos tenido a la hora de seleccionarlo? Es importantísimo esto, porque cuando nosotros comenzamos, partimos de una base silvestre. Evidentemente, una base silvestre no está preparada, se puede decir, para vivir en cautividad. Primero, tuvimos que domesticarla, en principio, pensar que es un animal muy poco rústico, pensar que la mortalidad en el primer mes de vida puede llegar a más del 70%. Es un animal, por lo contrario, muy prolífico. Puede tener de 100 a 150 huevos. Es decir, que lo que se llamamos siempre lo que es el equilibrio de los ecosistemas. En el momento que tú lo pones en cautividad, hay variables que no tenemos en una granja, que son las densidades. Hay mayor densidad y mayor densidad y mayores problemas sanitarios también, ¿no? Por tanto, ¿qué criterios hemos tenido? Primero hemos tenido un criterio totalmente productivo. Un animal que sea más rústico, quizás no tan prolífico, pero un animal también organolépticamente diferenciado. La gente no está dispuesta a pagar más por lo que parece lo mismo. Entonces, si os fijáis, el caracol que tenemos de granja es un caracol mucho más blanco de carne, tiene un 30% más de masa muscular, por tanto, a nivel de boca podemos apreciar que es más consistente la carne, y podemos garantizar también el tema de lo que es el tema de la textura de la carne. Eso va muy relacionado a lo que es la edad del animal. Un caracol, por ejemplo, silvestre que la gente cogía, pues evidentemente no sabemos la edad que tiene, y un animal viejo es una carne más dura. Como va destinado la mayoría a restauración media alta, pues evidentemente quieren productos muy homogéneos. El caracol granja puede ofrecer un producto muy homogéneo, pero a nivel de productivo sí que se comentó que es un tema muy lento, porque hemos de fijar lo que son objetivos de rusticidad, prolificidad, velocidad de crecimiento. Pensar que la velocidad de crecimiento actualmente ya estamos hablando entre 800, 900 horas de actividad para tener un caracol adulto. También hay otro problema añadido, que es los caracoles no se cogen por tamaño, se cogen porque están rebordeados. Entonces es un trabajo muy, muy artesanal y muy manual, ¿no? Por tanto, todas estas cosas intentamos estandarizarlas, es difícil que sean lo más homogénea posible, para poder hacer una ganadería que sea lo más rentable y eficaz posible, ¿no? ¿Y en qué condiciones debe desarrollarse la cría para que el caracol crezca de forma óptima? Claro, aquí tenemos, Tania, dos.
que separar dos fases principalmente. La fase de reproducción o maternidad, que se hace en ambiente controlado, es decir, que en una nave, allí ponemos unas condiciones óptimas, es decir, les engañamos, les hacemos pensar que es una primavera constante, por temperatura, humedad, fotoperiodo. Es decir, por ejemplo, de día le ponemos una temperatura entre 20 y 21 grados. De noche le vamos a poner una temperatura entre 15 y 16 grados. La humedad relativa de noche va a ser el 100% y de día va a ser entre 70 y el 80%, con un fotoperiodo de 16 horas de luz. ¿Qué intentamos hacer realmente? Hacerle creer que es una primavera constante. Y aquí dentro de las salas de maternidad, y aquí jocosamente a mí me gusta decir que tenemos una sala de citas, porque aquí es donde se conocen los caracoles y donde hace toda la fase de reproducción. Pero claro, pensar que tenemos una variable, los caracoles, que no tienen otros animales, que es el tema del hermafroditismo. El caracol es un animal hermafrodita, pero es un hermafroditismo imperfecto. Necesita la cópula para la fecundación del huevo. Es decir, dentro de las salas de maternidad les ponemos el ambiente para que se conozcan, como si fuese la discoteca, ¿no? Que es un animal, por ejemplo, nocturno. Entonces, de noche empieza toda esa actividad. Piensa que se empiezan a poner, se conocen los caracoles y ellos, en principio, se han de poner de acuerdo quién hace de macho y quién hace de hembra en este momento. ¿Cómo lo hacen? Es un tema curiosísimo. Lo que hay es un cortejo, hay 2 horas, que hay lo que llamamos la danza del amor, que están conociéndose, tocándose, retocándose, hasta que llega un momento clímax, eso suele durar un par de horas, que ellos se han de preguntar. ¿Y tú de qué estás haciendo en este momento? ¿Qué rol tienes? ¿Masculino o femenino? Porque son hermafroditas, porque tienen los dos sexos, pero en el momento de la cópula actúan, potencian un sexo, o son machos o son hembras. En este caso, lo que hacen ellos es un tema muy curioso, es generan un dardo, el aparato genital masculino, un dardo calcáreo, es un tema muy, muy interesante, y se lo clava al otro caracol. Si el otro caracol también está haciendo en aquel momento de rol masculino, pues evidentemente va a rechazar la cópula y eso no va a prosperar. Pero si está haciendo de hembra, se puede decir que se acepta la relación y acabarán copulando y estarán entre 10 a 12 horas copulando. Solamente va a poner huevos el que ha hecho de hembra. ¿Qué significa esto? Que la próxima vez pueda hacer el que ha hecho de hembra haga de macho. Sí, pero no hay un automatismo. No es que hagan hoy macho, mañana hembra y sea así. Hay caracoles que hacen más de machos en su vida y hay caracoles que hacen más de hembra en su vida. Por tanto, también tenemos un pequeño, pequeña rendija para hacer genética. Es decir, podemos clasificar los caracoles a nivel paterno o a nivel materno, a nivel estadístico. Es decir, el que ha hecho de hembra en aquel momento, cuando han pasado 8 o 10 días, hará la puesta de huevos y pueden poner entre 80 a 150 huevos. Esta fase, evidentemente, esta se puede decir está controlada, pero tenemos una fase que una vez que se ha incubado el huevo y una vez que el caracol ha eclosionado, van a ir a otras granjas que llamamos granjas de engorde. Las granjas de engordes están en el exterior y aquí tenemos granja en España, en toda España prácticamente, y está en la climatología. Ahí varía mucho la climatología. ¿Cuáles son las condiciones óptimas para el crecimiento del caracol? Pues las condiciones óptimas es que no baje de 10 grados para empezar. Con menos de 10 grados el caracol se aletarga. Es decir, tenemos una variable también que es interesante, que a diferencia de otros animales, el caracol cuando las condiciones no son óptimas, lo que va a hacer es que se va a poner a dormir y puede estar 3, 4, 5, 6 meses dormido hasta que las condiciones son óptimas para lo que es el crecimiento. En este caso, en cuanto baja de 10 grados, el caracol se va a ralentizar su crecimiento, se va a dormir y se va a hibernar. Incluso en invierno puede llegar a enterrarse en la tierra y puede estar 6, 7 meses hasta que las condiciones son óptimas. Por tanto, seguimos hablando de 10 grados y nos tenemos que acondicionar a la climatología porque lo que son los engordes en el exterior se hacen en el exterior con instalaciones muy sencillas, tipo instalaciones de overclock, de sombreo. Y estas instalaciones vamos a dosificar los meses de calor, pero evidentemente no se van a acondicionar. Pensar que la maternidad, por ejemplo, comenzamos entre finales de diciembre y acabamos en mayo, y las de engorde empezamos en febrero, depende de la zona de España, y acabamos prácticamente en octubre. Porque a partir de octubre ya empieza a hacer unas condiciones adversas al crecimiento del caracol. Pero tenemos meses muy concretos que hace mucha calor.
Por tanto, lo ideal sería entre 10 grados y 25, eso sería lo ideal para el crecimiento del caracol, con humedades relativas, evidentemente, que puede llegar al 100% de noche, pero que no es aconsejable tener una humedad relativa alta durante todo el día, por la sencilla razón de que contra más humedad y estable, más microorganismos se desarrollan. Es importante que hemos de tener en cuenta de poner unas condiciones lo más sanas posible en las instalaciones para no tener problemas sanitarios. Porque aquí, en estas instalaciones, eso es un cóctel de bacterias y hongos, tanta humedad, tanta temperatura, y estos atacan al caracol. Por tanto, podríamos decir que se puede hacer en todo sitio de España, puede ser la temporada más corta o más larga, por ejemplo, un sitio, por ejemplo, del norte, donde haga mucho frío, porque estamos a 1500 metros, pues claro, la temporada no vamos a poder comenzar en febrero, podemos comenzar en abril. Pero hay que pensar una cosa, luego, cuanto más pronto pongamos el caracol, más rápido se nos va a hacer. Ya podremos coger caracoles en junio, julio, antes que venga la calor, porque si realmente sufren los caracoles es con las olas de calor. Esas olas de calor que pueden producir esas altas mortalidades. Tenemos la suerte de que también los podemos dormir. Es decir, con la calor no ponemos las condiciones, son las condiciones adversas, por tanto, el caracol se va a tender a dormir para evitar que se nos muera. Al final todo tiene su ciencia según vemos. Y en cuanto a la alimentación, ¿cuál es Claro, la alimentación que ellos reciben y cómo influye esta comida que reciben en el producto final? es importantísimo esa pregunta, Dania, porque a veces la gente piensa el caracol se lo come todo. Pues sí, evidentemente. Eso no significa que sea lo correcto. Pensar que la fase más importante de cualquier animal, sea el caracol, sea los pollos, sean las vacas, es la fase de crecimiento. Si en la fase de crecimiento no tenemos una alimentación equilibrada, tendremos problemas en la fase adulta. Por ejemplo, si a un niño no toma leche, pues tendrás problemas de calcio. Pues, entonces, hemos de intentar ser muy rigurosos y muy técnicos en este caso. Por tanto, es verdad que la fase de maternidad solamente comen harinas balanceadas, harinas equilibradas, y ya el caracol es adulto y tiene una importancia relativa, pero no en la fase de crecimiento. Que la fase de crecimiento va a comer lo que nosotros le pongamos en el campo, en la granja. Evidentemente, ellos van a comer, por ejemplo, actualmente están comiendo trébol en el primer mes de vida y un rabanito, la rabanita roja, porque nos actúa de prebiótico, nos refuerza el organismo del animal, pero después, a partir del primer mes de vida, nos va a comer harinas y esas harinas tienen que estar equilibradas. Por ejemplo, a veces no hay gente dentro de lo que es el desconocimiento. Bueno, vamos a ponerle mucho calcio. Sí, ponerle calcio está muy bien porque hay que reforzar la cáscara, pero hay un máximo de absorción de calcio en la cáscara. Todo lo que el cuerpo o el organismo no utiliza lo va a eliminar. Por tanto, no se trata de absorber el calcio, sino fijarlo, ¿no? Por tanto, evidentemente, el pienso va a salir muy barato si pone usted mucho calcio, pero no va a crecer. Habrá que poner proteínas. Por tanto, el equilibrio es importantísimo en este caso, ¿no? Por tanto, hay que tener en cuenta que la fase del pienso nos va a suponer también un vector más para controlar el caracol. Lo primero que hace el caracol cuando está enfermo o cuando no está bien es dejar de comer. Pero también nos supone, por ejemplo, poner a través del pienso lo que es otros productos, como por ejemplo ponemos probióticos para no medicar el caracol, para reforzar el organismo del caracol. Pero hay que pensar eso. La alimentación es algo y la nutrición es algo fundamental en el momento del crecimiento del caracol. No solamente del caracol, sino de otros animales. ¿Y cuánto podríamos decir que dura el ciclo completo, desde que nace un caracol hasta que ya lo tenemos listo para el consumo? Para vender. Claro, esto que te comentaba antes, Tania, claro, la maternidad, por ejemplo, comienza en enero, acabamos en mayo, pero podemos poner un caracol, por ejemplo, en una granja en febrero o en marzo. Entonces, en 3 4 meses tendríamos ya un caracol adulto. Ahora, con la aplicación que estamos desarrollando, nos hemos dado cuenta, una aplicación que es el ISControl, pues nos hemos dado cuenta de muchas más cosas, porque tenemos muchos datos y por tanto esos datos, una vez que los procesas, pues realmente te da mucha información. Y nos hemos dado cuenta que ya no son 12 16 semanas como decíamos hace 2 años, sino hemos concretado en horas. Estamos hablando de que un caracol de actividad, entre 800 900 horas de actividad, es un caracol que ya está adulto. Por tanto, claro, ¿podemos hablar de semanas? Sí que podríamos hablar, pero claro, si un día el caracol nos ha despertado porque ha hecho mucho aire, porque evidentemente no son las condiciones, ese día no se puede contar.
Por tanto, a veces la gente nos pregunta, ¿cuánto vive un caracol? Y yo siempre digo, hay que diferenciar la vida real a la vida útil, porque la vida real de un caracol puede ser 2, 3 años, claro, porque si el caracol en 2, 3 años ha pasado a lo mejor 6 meses en un invierno sin tener actividad. Pero nosotros somos productores de caracoles. Y si dijésemos, bueno, vamos a contar los días que realmente se ha estado activo ese animal, ¿cuál es su vida útil real? Pues estaríamos hablando de 9 semanas, de 9 semanas, perdona, de 9 meses. Un caracol de 9 meses es una persona de 90 años. Es un señor que la probabilidad que se te muera es muy importante, no porque esté enfermo, sino porque ya es un animal viejo, es un animal que su sistema inmunitario ya está de un animal anciano. Por tanto, un animal de 9 meses es un señor de 90 años. Pero si a nivel productivo, si ponemos un animal de un día, cuando han pasado, para resumirlo, unos 4 meses, ya tendríamos un caracol para comercializarlo. Es decir, un caracol que ponemos en abril, en julio ya podemos vender. Al final tiene un corto plazo, según estamos viendo, en comparación, claro, con otros animales, como puede ser una vaca o una Sí, oveja. eso es verdad y es una ventaja. Es una ventaja porque, a ver, podemos hacer muchas generaciones en poco tiempo. Incluso nos puede servir como fuente de verificación en otras investigaciones que, por ejemplo, tienen un ciclo muy largo. Entonces nos cuesta más, es más costoso y mucho más largo. En este caso, podemos hacer muchas generaciones en relativamente poco espacio de tiempo. Sí, en principio sí, pero pensar que también, por contra, en la fase de producción, a partir de noviembre las ajas cierran. Eso es una ventaja porque nos permite tener vacaciones, cosa que otras ganaderías no tienen. Es decir, que en noviembre la gente cierra, prepara sus instalaciones y hasta el marzo del año siguiente que pone el nuevo engorde ya no tiene que volver a empezar. Evidentemente hay que hacer trabajos de mantenimiento, pero eso le permite tener dos actividades. Imaginemos una granja que tenga olivos. Pues claro, el olivo cuando empieza su trabajo fuerte, a partir de noviembre que tienen que empezar a la recogida, pues ellos le permiten acabar con los caracoles y empezar con los olivos. Se puede ser complementario. Yo siempre digo que esto es una actividad complementaria que puedes complementar con otras ganaderías. Porque cuando es negocio esto, cuando lo puedes hacer uno y la misma familia. En el momento que tú necesitas gente ajena a la familia, yo creo que ya no es tan rentable. Entonces necesitas buscar actividades complementarias. Si alguien de los que nos está escuchando se está planteando tener una granja de caracoles, así de manera rápida y resumida, ¿cuáles serían los requisitos básicos que necesitamos para poder empezar? Vale, si necesitamos, yo creo que lo interesante aquí sería lo más sencillo es la fase de engorde, como cualquier explotación agraria. Entonces, lo mínimo que tenemos que tener para que sea mínimamente rentable, necesitamos que tengamos un mínimo de capacidad de producción. Podríamos partir que como mínimo estaremos hablando de una granja de una capacidad de producción entre 4 o 5 mil kilos por campaña. Esto supondría tener como mínimo unos 3.000 metros cuadrados de terreno. No se imagina la gente que es un campo de caracoles, sino es una granja de caracoles que hemos de controlar las ciudades y por tanto hemos de racionalizar ese espacio. Aquí, en ese espacio, vamos a crear unas condiciones para que el caracol crezca lo más sanamente posible. Por tanto, hemos de intentar poner un riego, tanto aéreo como de tierra. Hemos de crear para que podamos ser útiles en el sentido y funcionales a la hora de dar de comer y recoger el caracol. Por tanto, puede tener una inversión entre 50 y 60 mil euros. Es evidente que es mucho más barato que otras ganaderías que la inversión es mucho superior, pero pensar que también hay también mucho trabajo, es decir, que en referencia a otras ganaderías no es tanta inversión, pero evidentemente eso no hay que banalizarlo porque el trabajo es lo mismo que otras ganaderías y la problemática también. Por tanto, lo ideal sería un espacio de entre 3.000 metros que podría llegar como máximo por familia a ser entre 5 o 6.000 metros considerando que es una familia de 2, 3 personas, evidentemente si hay más se podría ampliar, pero hay que tener en cuenta que el trabajo es muy concentrado en momentos muy determinados, como cualquier ganadería, cualquier agricultura. Cuando hay que recoger pues, el pan de la madre y los hijos. Entonces está muy concentrado en meses muy determinados. Por tanto, crecer es complicado si no se tiene en cuenta de que el trabajo no son 2 por 2 son 4, sino que el trabajo está concentrado en momentos muy determinados del año. Hemos hablado antes de que los caracoles de granja están destinados en su mayor parte al consumo en restauración.
Pero además de este consumo para comer, ¿hay alguna aplicación más como aplicaciones industriales o para la cosmética? ¿Se puede utilizar para otra cosa? A ver, la pregunta es muy buena y es un tema que a veces cuando nos viene, nosotros hacemos dentro de lo que es la asociación, hacemos visitas profesionales de cara a la gente que quiere montar una granja de caracol y un tema muy importante es el que estás comentando, la comercialización. Y a veces la gente se informa por internet. Internet es una jungla donde hay mucha información y no sabes cuál es la positiva, la negativa, la verdadera, la falsa, ¿no? Y entonces yo soy bastante Santo Tomás, ¿no? Es decir, que si no toco no creo, es decir, que hay que intentar ser muy realista. A ver, nuestro principal objetivo es la comercialización, pero sí que es verdad en qué formato se comercializa y cómo se puede utilizar el caracol en diferentes actividades. Por ejemplo, la principal, como comentas tú, es la alimentación, pero ¿qué formatos? Tradicionalmente se había hecho en vivo, llamamos el caracol en vivo, pero eso también nos da una desventaja de que es algo muy estacional. Sí que es verdad que el caracol se puede comercializar vivo porque se hiberna, pero la hibernación no es gratuita. No solamente porque hemos de tener en cuenta el tema de que luego hay que hacer un proceso de selección otra vez, sino porque el caracol va a perder cualidades, porque el caracol está dormido y va consumiendo energía. Por tanto, un caracol que tú en 3 meses lo has cogido y está dormido en la cámara de frío, pues no vas a tener la misma calidad que un caracol recién cogido. ¿Por qué? Porque el caracol se ha adelgazado, ha perdido calidad y es normal. Hemos de saber esa limitación. Pero luego, actualmente hay otros productos. O sea, por ejemplo, en los años 80 90 era el bote de caracol. El bote de caracol está muy bien de cara al consumo en tienda especializada, pero tenemos también una pega. ¿Cómo se hace en bote? Pues se utiliza la técnica del autoclave. Eso es dar mucha temperatura en poco tiempo. Eso, queramos o no queramos, afecta la textura del animal. Y ahora lo que se está utilizando mucho es el ultracongelado, el congelar con nitrógeno. Es decir, que no afecta y no rompe las texturas de la carne del animal, ¿no? Y eso nos va a permitir tener el producto durante más de 2 años sin que pierda ninguna calidad. Yo siempre digo que debemos de brindarnos un poco de la excepcionalidad. Nosotros no tenemos que vender producto, sino vender servicios, que es vender el mismo producto a la misma calidad, con el mismo precio durante todo el año. Eso nos va a permitir brindarnos un poco del mercado. Por ejemplo, cuando tuvimos el tema del COVID, tuvimos un gran problema. Un problema que no era de mercado, porque se cerraron los puntos de venta. Entonces nosotros decíamos, claro, no es un tema de precio, es un tema de que si está el punto cerrado, el 90% de nuestro caracol va a restauración. Si la restauración ha cerrado, no nos vamos Entonces, ¿qué hacemos con el caracol? Entonces, la gente que hay una industria que congelaba, tuvo la suerte de poder hacerlo. Pero la gente, por ejemplo, que tenía caracol vivo, ¿qué hacemos con ese caracol vivo? Se va a morir porque es un producto perecedero. Entonces, a veces nos llamaban nuestros colegas polacos, que a veces traen mucho caracol de los países del este, y nos decían, no, nosotros muy baratos, a 1 euro. Y yo decía, es que aunque lo regaléis, el problema no es de precio, el problema es de lo que no es de mercado, sino que el punto está cerrado. Entonces, podríamos decir que hoy en día va a ir más al tema de la calidad y el congelado, el ultracongelado que se va a ir, un buen ultracongelado. Y después iríamos una cosa que nosotros estamos poniendo en valor últimamente, que es a la investigación, al tema de que sirva de fuente de verificación. Claro, el caracol, la ventaja que tiene es que, por ejemplo, podemos hacer, cuando hacemos estadísticas, es que no lo vale lo mismo 5.000 caracoles que 5.000 vacas. Podemos extrapolar. Por ejemplo, ahora por un producto, a ver cómo funciona el organismo a nivel de toxicidades. Por lo tanto, el coste va a ser muy inferior. También, como te he comentado antes, es el tema de que sí que es verdad de que al ser un ciclo tan corto nos puede acelerar. Por tanto, es un tema que estamos funcionando muy bien. Y en el tema de la cosmética, pues yo soy muy escéptico porque es lo que os comentaba antes. Nosotros somos ganaderos, no entendemos de cosmética, pero sí que hemos tenido contacto porque a veces se nos han puesto en contacto laboratorios con nosotros y nos hemos dado cuenta que todo es. Me acuerdo de un laboratorio que se nos puso en contacto
y con nosotros y me dijo una cosa que me ganó realmente. Mire usted, me dijo, en cosmética el 95% es fantasía y el 5% real. Aquí ya me lo dijo todo, ¿no? Claro, ellos estaban buscando, si tú, supongo que el tema de cosmética habéis hablado, pues las cremas que la gente se pone, y de la baba del caracol. Sí, la verdad es que eso era lo que puede la gente tener más en mente, yo creo. Sí, claro, entonces, claro, ya me encantaría decirte esto es maravilloso, pero científicamente eh, no nos podemos engañar porque son productos efímeros, son productos que de hecho ya se pasó de moda. Es decir, yo me acuerdo que el tema, y como curiosidad, yo cuando la primera noticia que tengo yo de la baba del caracol, las cremas, me coge en Chicago, en casa de una amiga, y haciendo zapping en televisión y veo que ponen, era un anuncio muy enfocado al público hispano y era producto milagroso, ordene su compra y entonces me sorprendió y me pareció curioso. Lo curioso me pareció a los 2 años cuando llegó con el mismo formato aquí en España y era un tema que está basado en una mentira realmente. El único animal que se regenera, perdona, si nos rompemos un brazo, se regenera. Si una lagartija le cortas el rabo, se regenera. Es decir, que eso es una mentira. Y segundo, evidentemente la baba tendrá cualidades, pero no es el regenerar nada, absolutamente. Y hay que tener en cuenta que la baba, el caracol, tiene parásitos, es decir, que la gente no se vaya poniendo baba directamente. Entonces, el problema que hay aquí y que hubo es que triunfaron, se puede que murieron de éxito, porque ellos les fue también el tema que se pasaron a los primeros canales. Y entonces el tema era, con lo que a usted le cuesta ir al dermatólogo, claro, tú no te puedes poner con un profesional en España, porque en España ir al dermatólogo es gratis. En estos países no es gratis, en Estados Unidos ni en Sudamérica. Entonces el colegio de dermatólogos me acuerdo que se puso con los pelos de punta, ¿no? Y a mí precisamente me entrevistaron, nosotros no queremos entrar en polémicas, pero nos entrevistaron para ver esto. Me acuerdo que el presidente de colegios de dermatólogos él decía que, claro, que la única crema que funcionaba era de toda la vida. La Nivea, la hidratante, que el resto era algo muy psicosomático, pero evidentemente no era. Entonces hemos preguntado a nosotros, pero la gente que trabaja en granjas de caracoles dicen que tiene las manos muy finas. Claro, nosotros fuimos muy sinceros, pues no sabemos porque trabajamos con guantes, porque evidentemente trabajamos con caracoles, con babas y con cacas de caracoles. La realidad es que hemos hecho pruebas, ¿no? Ya te digo, está el laboratorio que se puso en contacto con nosotros, nosotros hicimos pruebas con ellos y evidentemente ellos buscaban una cosa que no se encontró y al final que nos dijeron, bueno, pues diremos que tiene otra cosa. Todo eso ha pasado de moda, ahora luego pasó el tema del veneno serpiente, no sé si os acordáis, pero claro, psicológicamente si a ti un pote de crema, porque en el fondo el problema es que estos potes querían poner un 0,01%. Es decir, que en el fondo era, vamos a poner esto para no mentir, pero con 60 litros de baba vamos a hacer todos los botes. Claro, entonces en el fondo tampoco nos suponía a nosotros nada, porque usted pone esto que tiene baba pero en el fondo no lleva baba. Simplemente lo pone porque hay un marketing detrás, ¿no? Entonces yo siempre digo, claro, estos productos que al final científicamente no están demostrados siempre tienen un tiempo limitado. Eso tiene un crecimiento, un mantenimiento y al final, si no llega a funcionar, pues al final desaparece y son sustituidos por otros. Entonces yo soy muy escéptico. Me gustaría decir lo contrario, que esto es maravilloso, que va a funcionar, pero una granja de caracoles incluso no podríamos intentar hacer esas cosas porque esto necesita un número de registro sanitario. Nosotros tenemos número de registro de granja. Eh, Hay que poner y advertir a la gente. Estamos hablando con alimentos y hemos de ser muy rigurosos. No podemos ir vendiendo a baba o vendiendo caracoles sin que tengan los controles sanitarios. Es importantísimo esto. Hay que dar una seguridad alimentaria. Hemos hablado antes también de que el caracol que se cría está pensado no solo para consumir en determinadas zonas de España, sino para que se pueda consumir en todas las zonas en las que hay este tipo de cultura de comer caracol. Sí. Teniendo eso como premisa, ¿se exporta mucha de la producción española o cuéntanos un poquito cómo está organizado el mercado aquí concretamente en España?
Bueno, en el fondo somos deficitarios, es decir, nosotros exportamos muy poco, por no decir nada, sino al revés, importamos mucho caracol. De hecho, se ha desarrollado en Polonia, Lituania, Letonia, incluso en Ucrania, se ha desarrollado la lecicultura. Ellos no consumen caracoles. De hecho, bueno, se ha transferido técnicas nuestras allí y allí tienen una climatología que no tenemos nosotros, que allí no hace olas de calor, no hace, tiene una mejor climatología. Es decir, ellos tienen un gran problema realmente porque no tienen un mercado interno. En el momento que haya una crisis, como pasó con el COVID, los primeros en caer son ellos porque ese caracol no saben qué hacer con él. Pero hemos de ser conscientes que eso existe y que sus costes son mucho más baratos que los nuestros, porque un caracol que venga de Ucrania, por ejemplo, pues allí el coste laboral al mes son $100 al mes que cobra un señor. Entonces, no podemos competir con eso. Pero eso no significa que nosotros no digamos, bueno, es que hoy en día todo el caracol es encajable y no pasa nada porque venga. No, no lo debemos ver como un drama. Lo debemos ver como un acicate para mejorar y sí, hacer mejor calidad. Nosotros somos punteros en técnica. Quien da primero da dos veces. Y ahí, si somos punteros en técnica, pues evidentemente vamos a ir siempre un pasito por delante. Aquí es donde tenemos nuestro encaje, en ir por delante. En línea un poco con esto, ¿qué importancia tendría la investigación para la licicultura actual? Fundamental. Como te he comentado, en España podemos decir clara y llanamente que somos pioneros y punteros en tecnología. Es decir, y hoy en día lo importante no es, a veces la gente se centra, hemos producido tantos coches, hemos producido tantos. No, evidentemente, por ejemplo, la SEAT, se produce tantos coches, pero en el fondo la tecnología es alemana. ¿Quién se lleva pues los alemanes, evidentemente. Pues nosotros nos tenemos que pensar más en clave de cuál es la tecnología. Y ahí somos, empezando por la genética, el animal, por la gestión, en eso hemos sido punteros. Y eso hemos de seguir haciéndolo y no nos vas a de saber mal invertir en lo que es el tema de la tecnología y en innovación. Evidentemente somos esto muy pequeño que es muy complicado y hemos de tener mucha imaginación para financiar todo esto, pero yo creo que hay un componente de voluntad personal. Yo creo que hemos de hacerlo y no se puede perder. No se trata tanto de producir, sino producir calidad. Y ahí bueno, tenemos que ser orgullosos y sacar la cabeza diciendo, somos los primeros hoy en día, no en Europa, en el mundo. Que no es poco decir, la verdad. Exactamente, no, no, pero en eso a mí no me gusta, en el sentido de que fíjate qué pedante, no estoy de mala pedantería. A veces a mí me gusta viajar mucho, ver cosas para llegar a la conclusión que lo estamos haciendo bien. O si lo hacen mejor los otros, aprender. Uno puede aprender cuando está dispuesto a aprender, pero es importantísimo, a veces cuando lo hacemos bien decimos, bueno, pues no lo hacemos tan mal. Incluso aprender, yo siempre digo que aprendo mucho de mis granjeros y mis granjeras, sobre todo granjeras, porque la mayoría de la asociación está formada por mujeres, porque ellas son las que al día a día te dan muchas ideas. Por ejemplo, esta tarde tengo una reunión con ellas y evidentemente hay que escuchar. Y a veces cosas que se te han pasado por encima, pues te das cuenta la importancia que tiene y salen muchas ideas. La idea tonta es la que no se expresa. No hay idea tonta, hay que expresarlas y después eso habrá que madurarlo. Pero yo me animo mucho y a veces hay cosas que no salen, es normal. Algo que no sale no es un mal resultado, es un resultado y es importante. Esa sería nuestra fortaleza, que somos pioneros, pero ¿cuáles son los principales desafíos o retos que tiene que afrontar la licicultura actual en nuestro país? Importante y muy importante, que es el cambio climático. Estamos donde estamos y España, el cambio climático es muy evidente y tenemos cada día olas de calor y entonces hemos de adaptar las técnicas, individualizarlas y personalizarlas al sitio donde está ubicada. No es lo mismo tener una naranja en Córdoba que en Almería que en Galicia, porque su situación climática es diferente. Por tanto, hoy en día yo creo que, por ejemplo, utilizando con las tecnologías actuales, que es la inteligencia artificial, podemos hacer granjas a la carta. Evidentemente, hemos de regar cuando las condiciones son las óptimas. Si regamos, por ejemplo, cuando las condiciones no son las óptimas, estandarizamos, se puede decir, pues evidentemente los resultados no serán los mismos, porque evidentemente vamos a gastar mucha más agua, mucho más pienso, y a lo mejor puede ser perjudicial
porque resulta que vamos a tener demasiada humedad que nos van a hacer procrear y hacer crecer los microorganismos. Por tanto, hoy en día el reto nuestro es adaptarnos al cambio climático y adaptarnos a esa situación, teniendo teniendo, por ejemplo, los mismos estándares, por ejemplo, técnicos, las condiciones climáticas son diferentes y hemos de contemplar esas diferencias. Un problema generalizado en el sector ganadero en los últimos años está siendo la falta de relevo generacional y la falta de incorporación de jóvenes. No sé si esto también se extrapola a la licicultura o aquí, por el contrario, se está viendo que cada vez hay más nuevos perfiles jóvenes que se suman a la actividad. Bueno, sí, son una excepción. En este caso, el perfil del granjero es una persona joven, mujer. Porque de todas maneras, aquí yo quisiera puntualizar, porque hay mucha neorrural, se puede decir, gente que quiere irse a la ciudad y vivir al campo y ve el caracol como una opción con una inversión relativamente baja. Entonces, esto es un peligro, ¿eh? Es decir, que está muy bien porque podemos captar todo esto, pero es un peligro porque la gente puede llegar a banalizar. Como son caracoles, son pequeñitos, los problemas son pequeñitos. No, 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 no. Los problemas son tan importantes y tan intensos como puede ser una vaca o un cerdo o un pollo. Evidentemente, hay que profesionalizar. La profesionalización es evidente y la responsabilidad. Evidentemente, como has comentado, es un foco de captación, porque ya te digo, es un tema que la gente, incluso a la hora de diversificar el granjero, pues mira, es un tema que se puede complementar a la actividad que estoy haciendo, pero hemos de incidir mucho en la no banalización de lo que es la licicultura. La técnica es muy importante, las cosas no son porque sí, y hay que tener controles y el tema sanitario es importantísimo. Bueno, ya nos estamos acercando al final de este podcast y, como siempre, alguien no, la invitada anterior, que fue concretamente Isa Soto, que estuvo con nosotros hablando de la lana, dejó una pregunta a ciegas para ti. Entonces yo quiero que la escuches para ver qué nos respondes y que ya también vayas pensando qué pregunta dejas para el siguiente invitado sin saber quién es, solamente con el dato de que es alguien relacionado con el mundo ganadero, pero puede ser a cualquier nivel. Vamos a escuchar la pregunta que dejó Isa para ti. ¿Qué podemos hacer para que la lana vuelva a estar en el sitio que se merece? Se vuelva a utilizar como se ha utilizado toda la vida y no sea para ellos un problema. Bueno, a ver, yo tengo mucho cariño a este sector porque yo vengo del mundo de la agricultura y había tenido también ovejas, había tenido 150 ovejas y conozco esa realidad hace muchos años, pero no tomo con mucho cariño. Pero también soy muy realista. La lana es un tema muy importante en España, importantísimo históricamente, desde el tiempo de la Mesta y pensar que la raza merina y muchas razas son milenarias, ¿no? Pero sí que hemos de ser conscientes de las nuevas realidades. Comentaba ella cómo era antes. Las cosas no puedan volver a ser como eran antes, pero creo que tiene un encaje y un gran futuro si se hace bien. Como os he comentado, no se trata de vender lana por vender lana, sino quizás hay un consumidor que quiere otras cosas que no son estándares. Y la lana ahí puede encajar en el tema textil muy importante. En tener, por ejemplo, me lo estoy inventando ahora, un jersey con lana X, que tenga una calidad X y que se ha realizado de manera artesanal X, ¿no? Yo creo que hay un mercado importante porque la gente, hay mercado para todo, hay un grupo de personas que está dispuesta a pagar eso y mucho más. Claro, no, si lo encajamos como el tema económico, el tema de costes, evidentemente ya ha perdido su sentido porque hay otros materiales que han sustituido a la lana. Pero si lo encajamos como un tema de calidad, de gran standing, yo creo que ahí, si se trabaja, yo creo que sí que puede ser. Podemos tener un jersey, no sé, realizado con este tipo de lana. Y yo creo que ahí podemos incluso, como se paga un ibérico 10 veces más que, por ejemplo, un serrano.
Es decir, que la gente está dispuesta a pagar por eso. Pues aquí el tema de potenciar la marca y hacerlo como marca, o no lo sé, pero sí, yo creo mucho en estas cosas, ¿eh? Que no están muertas y tampoco se podrá revivir como era antes, sino hay que darle otro enfoque. Yo creo que sí. Y ya te digo, es un tema que tengo mucho cariño porque me dediqué muchos años a ello y aún me acuerdo cuando esquilábamos las ovejas y yo decía, es el último año que lo hago porque pesaba la oveja y las tenía que atar yo. Al final has pasado por un poco por todos los sectores. Bueno, yo tengo una edad, pero yo siempre digo que me sale porque digo, parece que hora de anécdotas, ¿no? Pero el hacerse mayor no es ninguna cualidad, simplemente son los años. Es decir, que a veces se dice, es que el señor tendrá experiencia porque es mayor, no tiene por qué. Pero uno tiene que saber dónde está y saber que las cosas más importantes son las cosas más sencillas. Y no se trata de tratar con el de arriba, sino de tratar con todo el mundo y cada uno te puede enseñar. Y te enseña mucho la parte que teóricamente la gente a veces desprecia. El orgullo del campo es importante. Porque todos venimos del campo, de sociedades rurales, y ahí quizás se nos olvida. ¿Hemos de dar quizás una vuelta? Pues sí, quizás hayamos de dar una vuelta, pero no hemos de olvidar que el pasado no tiene que hipotecar el futuro, es decir, que el futuro hay que buscar esas nuevas herramientas y darle, pero hay que tener un cierto orgullo de dónde venimos, para no olvidarnos. Sí. Bueno, José Antonio, pues ahora es el turno de que dejes tú la La pregunta pregunta- a ciegas para nuestro próximo invitado, que ya será el último de la temporada. Así que despediremos temporada con tu pregunta a ciegas. Es una Bueno, gran pues responsabilidad. Yo quisiera hacer una pregunta, no sé qué sector es, pero creo que es importante. Claro, estamos hablando de sectores ganaderos tradicionales, pero hoy en día estamos hablando, y cada día más, de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, de estas apps que nos dan. Quisiera preguntarle cómo cree él que va a afectar y en qué sentido, si positivo o negativo, o en qué cree que va a afectar la inteligencia artificial en su sector, si le va a ser positivo y en qué puede incidir. Me gustaría saber esa visión, ¿no? De ese sector con las nuevas tecnologías. Me hace gracia tu pregunta porque es prácticamente igual a la que nos dejó Rosa Díez del Ministerio allá en su capítulo sobre el Banco Nacional de Germoplasma y que tuvo que responder un experto en sanidad animal. Así Ah, muy bien. que ahora veremos qué nos responde el Claro, siguiente nosotros, invitado. como estamos también con el proyecto del grupo operativo Elis Control, estamos muy metidos ahora y vemos personalmente que tenemos mucho potencial. Pero me gustaría saber ese sector, cómo lo ven ellos, porque a veces la gente se acerca a esta nueva tecnología con un poco de miedo y temor, y es como cuando había los trenes de vapor que decían que las vacas en aquel se iban a dejar de dar leche. Pues evidentemente no fue así, ¿no? Entonces no tenemos que ver, yo para mí, ¿eh? No tenemos que ver con miedo, pero quiero saber qué opina el nuevo entrevistado sobre este tema. Pues ahí queda esta pregunta y ya nos toca despedir este capítulo. Muchas gracias por tu colaboración. Creo que ha sido muy interesante y que hemos arrojado luz sobre este sector que creo que es un poco más desconocido que el resto de la ganadería que podríamos decir que es más tradicional. Así que animo a todos los que estén interesados en profundizar un poco más, pues que consulten vuestras redes, vuestra página web y nada, pues muchísimas gracias, José Muchas Antonio. gracias a ti, Dania, muchas gracias a todos los que nos van a oír el podcast y que sepáis que estamos encantados de cualquier información que os podamos dar, estamos a vuestra disposición y un fuerte abrazo a todo el equipo de RFA Gas.